Estamos, sean bienvenidos a esta clase de ética cristiana, este día que es jueves 18 de mayo. Bienvenida, Tatiana, me da gusto saludarte. Los demás hermanos que después se van a conectar, Dios los bendiga. Estamos viendo el capítulo 5, que se llama La ética teológica, de nuestro libro de estudio que se llama Discernimiento Moral, una introducción a la ética cristiana. Vimos una primera parte de este capítulo 5, el día martes. Lo que es la ética teológica, cuál es la relación entre la teología y la ética, cómo usar la Biblia en el quehacer ético cristiano y también diferenciar lo que es el paradigma protestante y el paradigma católico como marcos de referencia para nosotros en el estudio en la reflexión de la ética cristiana. Bueno, pues vamos a iniciar el estudio de esta tarde. Vamos a ponernos en manos de Dios. Los invito a hacer oración. Padre Santo, muchas gracias por la vida que nos das, por la oportunidad de estar, Señor, a través de estos medios en esta clase de ética cristiana. Gracias, Señor, porque sigues teniendo misericordia de nosotros, de tu pueblo, Señor. Sigues gobernando, Padre, en toda la creación, y eso nos da mucha confianza. Permite que esta reflexión despierte, Señor, más nuestro interés de conocerte, de vivirte, Señor, y también de darte a conocer. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues capítulo 5, la ética teológica, la ética teológica. Vimos el martes cómo la Biblia es una memoria de la revelación de la voluntad de Dios. Cómo la Biblia es un testimonio y confesión de fe. Cómo la Biblia, la palabra de Dios, es un reflejo de la realidad que están viviendo las personas en este tiempo, quienes la están escribiendo. La Biblia es nuestro libro de estudio. De aquí nosotros aprendemos la voluntad de Dios. De aquí también nosotros formamos nuestra identidad religiosa. Somos cristianos, somos evangélicos, pertenecemos a la Iglesia de Dios Séptimo Día. De aquí también de la Biblia obtenemos los valores que nos guían. Estos valores que están aquí descritos, ¿cómo nos pueden ayudar ahora en este tiempo a nosotros, en este mundo actual? Tengo como una referencia respecto a este tema, acerca de la Biblia, cómo es nuestro testimonio, nuestra confesión de fe. Tengo un documento que les quiero leer. Es el fundamento doctrinal de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Quizás sea muy parecido también al que ustedes tienen en su país, pero aquí en México, el fundamento doctrinal tiene 28 puntos de fe. Es lo que le llamamos el dogma, la doctrina, el conjunto de principios que nos van guiando,
que nos van de alguna manera marcando un camino. Entonces, este fundamento doctrinal tiene 28 puntos, tiene 4 aspectos importantes. Uno es fe y salvación, acción cristiana, estudio y escudriñamiento, y me faltó uno, fe y salvación, acción cristiana, no, estudio y escudriñamiento, son tres puntos, 3 apartados importantes. Y el primero, con el que empieza todo el documento, se llama la Biblia. Como ahorita en esta clase estamos hablando de la importancia de la Biblia, lo que significó para los escritores de este tiempo era una observación de su realidad, es la palabra de Dios que va de alguna manera guiando el acontecer humano. Y el primer punto en este fundamento doctrinal se llama la Biblia. Y dice así, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es el único libro de inspiración divina y de valor eterno. En sus páginas se halla la completa revelación del plan de salvación y la voluntad de Dios para el hombre. Ese es el punto número 1 del fundamento doctrinal de la Iglesia de Dios Séptimo Día en México. Seguramente también es un punto muy importante por ejemplo, en Estados Unidos el documento se llama En esto creemos, también está en la Biblia como uno de los puntos primordiales, y seguramente en el país donde usted se reúne, la Biblia toma un lugar preponderante dentro del dogma cristiano que tenemos. Hace años, parece que hace como unos 15 años, no recuerdo bien, cuando se estaba revisando, contextualizando el documento doctrinal que teníamos, porque antes teníamos 40 puntos de fe y luego fueron 38, ahorita son 28. Para llegar a este documento hubo un debate teológico en el Concilio Nacional, y en este primer punto donde iniciaba el debate, yo estaba trabajando algunos aspectos educativos de la Iglesia a nivel nacional, autorizaran entrar al Concilio Nacional aquí en México. El concilio solamente entran los ministros o los pastores. Entonces, también entran a veces los diáconos que están pastoreando alguna congregación. Y los concilios, algunos son doctrinales y otros son administrativos. Bueno, ese donde yo pedí autorización para entrar, porque pues no hay mujeres, solamente hombres, estuve precisamente observando este debate. A mí se me hacía muy interesante, porque empezaba con una cuestión: ¿la Biblia es la palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios? ¿La Biblia es la palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios? Dos posturas que de alguna manera tienen un enfoque diferente. Y después de un debate de posturas a favor, en contra, de escuchar argumentos, de escuchar ideas importantes, de escuchar experiencias de fe, todo eso, se llegó a la conclusión que la Biblia es, así, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ese es el primer punto doctrinal. Es el único libro de inspiración divina y de valor eterno. En sus páginas se halla la completa revelación del plan de salvación y la voluntad de Dios para el hombre. Si nosotros no creemos esto, si nosotros no le damos la importancia, el valor fundamental que contiene la palabra de Dios, de alguna
nos decimos parte del pueblo de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, cómo se va desarrollando. La Biblia contiene la inspiración de Dios. Reconocemos la inspiración divina de la Biblia. En el proceso de redacción, selección y conservación de los libros que la integran, participaron seres, pero investidos del Espíritu de Dios. El contenido de la Biblia es normativo. Acuérdense que vimos cómo tenemos una serie de normas, de principios. Bueno, el contenido de la Biblia es normativo y está completo. La Biblia, por ser palabra de Dios, es la instrucción completa de Dios. Es, en el sentido más amplio, la ley de Dios y por lo tanto tiene un carácter normativo. Está completa. A lo largo de los años, de los siglos más bien, la Iglesia ha comprendido que no debe añadirle ni quitarle contenido a la Biblia. Y hay una frase importante que dice, donde la Biblia guarda silencio, también la Iglesia lo hace. La Biblia tiene un valor eterno. La Biblia contiene como mensaje central el amor verdadero. El mandamiento central sirve como eje de todo el texto bíblico. Entonces, es importante que tengamos estas referencias acerca de lo que es la Biblia para nosotros en este tiempo y precisamente porque estamos ahorita tocando en este capítulo 5 la importancia de la Biblia. De la Biblia procede nuestra identidad religiosa y los valores que nos guían en el mundo actual. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos los salmos, los proverbios, cuando vemos la historia de Daniel o cuando vemos el Evangelio de Juan, estamos dialogando nosotros con los escritores bíblicos. Dialogamos desde nuestra realidad, intentando establecer ese diálogo con los autores bíblicos. La enseñanza bíblica es fundamental para la ética teológica en el presente. El estudio bíblico nos muestra la actividad de Dios en el pasado y nos ayuda a comprender su actividad hoy. Al leer la Biblia, el primer libro, por ejemplo, vemos cómo es la primera relación de Dios con el ser humano, cómo es su trato con esa primera familia. Es lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo, aquí lo vemos. Cómo actuó Dios en ese tiempo con Adán, con esa primera pareja, con esa primera familia. ¿Cuál es el trato que tiene con ellos? ¿Cómo se manifiesta con esa primera familia? ¿Cómo es el llamado a Abraham? El establecimiento en la tierra prometida. El pueblo después de esa peregrinación, ¿cómo se establece en esa tierra prometida? Su afirmación como nación. Allí vemos en ese tiempo cómo está Dios actuando, cómo está haciéndose presente. Me gusta mucho la frase que usa el Señor cuando dice, yo soy, yo soy. De esa manera se presenta con el pueblo, de esa manera se presenta en el pasado, yo soy. El yo soy que quiere decir el yo estoy, un Dios presente, un Dios activo, un Dios sensible.
a los requerimientos de las personas. Aquí en la Biblia encontramos esos valores esenciales. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hizo en el pasado? ¿Cómo liberó? Aquí en la Biblia encontramos esos principios orientadores que nos guían a nosotros en este tiempo. Encontramos esos parámetros, esos marcos de referencia para poder discernir la voluntad de Dios en nuestra situación. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento como creyentes, como hijos, como hijas de Dios, como líderes? ¿Cuál es nuestra primera responsabilidad? Aquí en la Biblia encontramos esos valores esenciales, esos principios orientadores que guían nuestra conducta en este tiempo. En el Nuevo Testamento es el punto de referencia más decisivo, ya que la revelación escatológica de la voluntad de Dios se manifiesta en Jesucristo. El Nuevo Testamento nos muestra de una manera clara y evidente cuál es la voluntad de Dios para el hombre y para la mujer. Y Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. En el Nuevo Testamento encontramos el ministerio de Jesús, el llamado que hace, cómo Dios se hace presente a través de Jesús. Cómo Dios tiene oportunidades para los seres humanos. Como el ministerio de Jesús, su misión viene a reunirnos de nuevo con el Padre. Entonces, todo esto lo encontramos aquí en la Biblia. La Biblia es imprescindible y es la autoridad para la ética cristiana que tenemos. No es malo que tengamos algunos libros de referencia, por ejemplo, aquí tengo tenemos aquí más libros. No es malo que tengamos libros de referencia, pero siempre hay que recurrir a la fuente original, a la fuente principal, que es la palabra de Dios. Los otros libros nos van a servir, pues, para dar ciertas aplicaciones, para aplicarlo en el contexto. Si por ejemplo, es un libro para mujeres creyentes, puede haber para jóvenes, para hermanos mayores, para enfermos, para líderes, para iglesias, para evangelizar, para buscar la santidad, pero van a ser solamente referencias, guías secundarias. La Biblia es imprescindible y la Biblia es la autoridad ética para la ética cristiana que nosotros tenemos. Entonces, si estamos hablando de una ética teológica, nuestra base, nuestra referencia principal debe ser la Biblia. Y es que protestantes y católicos romanos, tienen paradigmas teológicos distintos. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo que se sigue, es a dónde queremos llegar, es nuestra meta, nuestro propósito. El paradigma es también un conjunto de reglas, de ideas que orientan la conducta, los pensamientos, las acciones hacia un mismo tema. El paradigma es como una
precomprensión es algo que se da por sentado. Es un punto de partida, sí, aquí estamos, pero también nos marca a dónde queremos llegar. Los diferentes paradigmas, o sea, esos puntos de partida, esas precomprensiones de la realidad, ¿cómo capto yo la realidad? ¿Cómo la capta otra persona? ¿Cómo la capta un católico? ¿Cómo capta esa realidad? Entonces, esas precomprensiones, esos puntos de partida, explican en gran parte las diferencias que hay entre la tradición protestante y la tradición católico-romana. Aquí en México, la religión católico-romana es la religión preponderante en el país. Yo creo que casi el 90% de la población se dice que es católico romano. Y el cristianismo o el protestantismo aquí en México realmente no es tan fuerte como el catolicismo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el protestantismo es muy fuerte. Van ustedes por las avenidas, por las calles y van a encontrarse una, dos, tres, cuatro, cinco o seis y templos cristianos, evangélicos, protestantes, y yo creo que una iglesia católica. Siempre aquí en Estados Unidos el protestantismo tomó mucha más fuerza que el catolicismo. Bueno, entre una tradición y otra hay diferencias. El paradigma protestante es uno, el paradigma católico es otro. El paradigma es pararse en un punto y revisar hacia dónde se quiere llegar. Una precomprensión de una meta, de un fin, de un propósito. En la tradición protestante, el paradigma protestante está basado en Cristo, es cristocéntrico. El paradigma es cristocéntrico. Quiere decir que el paradigma protestante, a diferencia del católico, este paradigma protestante se rige por la ley de Cristo. De esta forma, la religión protestante, donde están enmarcados todos los grupos que no son católicos, que creen en Dios, que creen en Cristo, ese grupo protestante, este enfoque cristocéntrico, estar basados en la ley de Cristo, le da una perspectiva encarnacional a la ética. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la ética teológica que manejamos los cristianos, tenemos como modelo la vida de Jesús. Y desde su encarnación, desde su naturaleza humana, porque Jesús fue 100% divino, eso no lo podemos dudar, pero también fue 100% humano. Esa encarnación de Jesús nos da a nosotros la oportunidad de poder acceder a esa comunión con Dios, a ese mundo divino, a través de la encarnación de Jesús.
la tradición protestante, que es cristocéntrica, se resalta la centralidad de Jesucristo como el mediador entre Dios y los seres humanos. Quizá en otras tradiciones no haga falta Jesús y digan ellos, nosotros podemos acercarnos directamente a Dios a través de nuestras obras, a través de nuestras acciones, de nuestras meditaciones. Pero en la tradición protestante, que es cristocéntrica, Jesús es el mediador entre Dios y los seres humanos. Por medio de Jesucristo, Dios y el ser humano se encuentran. A mí me encanta mucho esta idea, porque muchas veces creemos que es a través de nuestros méritos, de lo bueno que creemos que somos, que podemos acercarnos a Dios. La realidad humana es una realidad llena de pecado. Y por nuestros propios méritos nunca nos podremos acercar a Dios, porque nuestra naturaleza caída, nuestro pecado, no puede ni siquiera estar cerca de Dios, porque Dios es santo y Dios es 3 veces santo. Entonces, con esta naturaleza caída, no podemos acercarnos a Dios, pero lo hacemos a través de Jesús. Cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, lo hacemos a través de Jesús. Jesús se pone en nuestra visión para que al ver a Jesús podamos encontrarnos con Dios. Y también, y esto a mí se me hace también increíble de entender, cuando Dios nos mira a nosotros, a quien ve es a Jesús. Dios nos mira a nosotros a través de Jesús. Y como nos mira a través de Jesús, nos mira perdonados, nos mira justificados. Qué hermoso. Y ese es el proyecto de gracia para el ser humano, de Dios a través de Jesús. Cuando nosotros queremos ver a Dios, lo vemos a través de Jesús. Y cuando Dios quiere vernos a nosotros, nos ve a través de Jesús y nos ve como seres humanos, hemos encontrado la gracia y el perdón a través de Jesucristo. Entonces, por medio de Jesús, Dios y el ser humano se encuentran. Esto es la tradición protestante, que es cristocéntrica. La gracia es el marco teológico de la ética en la tradición protestante. Todo es por gracia. Todo es un regalo de Dios. Yo aquí tengo una naranja y esta naranja, bueno, pues costó en la tienda, se tuvo que pagar un precio para recibir esta naranja. Y cuando nosotros recibimos las cosas, generalmente cuestan, todo cuesta, y estamos acostumbrados a pagar. Cuando Jesús se acerca y nos otorga el perdón, no nos cobró nada. Fue gratis, gratis, gratis. Y eso es la gracia. Esa es la gracia de Dios. Entonces, la gracia es el marco teológico de la ética en la tradición protestante. Usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios. No es nuestra fuerza, no es nuestro conocimiento, no es nuestra familia, no es lo que sabemos, no es lo que tenemos, es solamente la gracia de Dios. Solamente por la gracia encontramos la salvación.
Y solamente por la gracia respondemos al llamado de Dios. La postura protestante insiste en la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Una humanidad incapaz de vivir correctamente, de una manera buena, es incapaz de vivir bien por sus propias fuerzas. No podemos, eso dice la tradición protestante, no podemos por nosotras mismas o nosotros mismos no podemos ser buenos por nuestra propia naturaleza caída. Lo que de alguna manera resalta la bondad de nosotros es cuando accedemos a la gracia de Dios. Porque nosotros, hermanos, en nuestra humanidad caída, el pecado nos llevaba directo a la muerte. No teníamos escapatoria. Nuestro destino era la muerte. Pero vino Dios a través de Jesús y se puso aquí en la tierra y nos llamó. Y hasta la respuesta al llamado es gracia de Dios. El Señor pone en nosotros el querer y el hacer. Y pone el querer voltear a ese llamado de Dios. Y volteamos ese llamado de Dios y nos encontramos con Jesús, con esa gracia viviente que nos muestra nuestra realidad de pecado y nos lleva al arrepentimiento y al perdón y a vivir esa gracia en nuestras vidas. La gracia es redentora. La gracia nos saca del pecado y nos pone delante de Dios. La gracia nos saca de esta humanidad caída y nos hace formar parte del pueblo de Dios. Esa es la postura protestante. La gracia es redentora tanto como el poder de Dios para nosotros. Y es también el poder de Dios en nosotros. La gracia da poder e invoca la acción cristiana. Yo creo que nos va a llevar toda la vida entender el tema de la gracia. Yo creo que nunca vamos a decir, yo ya sé demasiado. Pero con tan solo tener en nuestra mente y en nuestro corazón que la gracia es un regalo de Dios, que no hicimos nada, que la gracia es el perdón de nuestros pecados, que la gracia es la oportunidad que Dios nos da para formar parte de su pueblo. Tan solo tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón nos va a ayudar a caminar y a encontrar a través del discernimiento la voluntad de Dios para nuestras vidas. El cristianismo, el llegar a ser como a Cristo es un camino largo, es un camino largo. No hemos llegado, aunque tengamos 50 años de bautizados, aunque seamos los líderes más creyentes, más devotos, no hemos llegado. Siempre estamos en el proceso, siempre estamos caminando y allá nuestro paradigma es Jesús. Allá vamos, allá nos encaminamos. Y hoy queremos avanzar un poco más que ayer, ser un poco más. Y mañana tener la esperanza de dar un poco más también. Ese es nuestro paradigma. Esa gracia es lo que da el poder e invoca la acción cristiana. La gracia es el marco teológico de la tradición protestante. Está de alguna manera enmarcando todo lo que es la tradición protestante a través de la gracia.
Mediante la libertad, Dios busca al ser humano en la historia, ante situaciones concretas, por medio de su encarnación en Jesucristo, y lo llama a vivir en libertad. Como Dios, hay un canto que se llama Dios descendió. Cuando Dios baja a la tierra, se encarna. Dios viene aquí a vivir con nosotros. Dios pone su morada con nosotros a través de Jesús. Entonces, aprender nosotros cómo es esta tradición protestante que es cristocéntrica, donde la gracia tiene un papel fundamental, nos puede ayudar a experimentar más la oportunidad que Dios pone en nuestras vidas. La ética cristiana, con ese tema protestante, es un modelo ético que responde a la actualidad. Recuerda que el modelo que presenta la ética teológica es un indicativo y un imperativo. El indicativo es y el imperativo es lo que hacemos. El indicativo es lo que se debe hacer y el imperativo es cómo lo hacemos. Bueno, en este paradigma de la ética protestante, el indicativo está en la gracia y en la libertad. Dios es gracia y libertad. Ese es el indicativo, lo que es. Dios es gracia, Dios es libertad. Y el imperativo son las acciones correspondientes. ¿Qué es lo que hacemos usted y yo para responder a esa gracia y a esa libertad que representan a Dios? La libertad de Dios le permite al ser humano responder a realidades concretas, siempre nuevas. Dios actúa por gracia. Este modelo de ética, este modelo de este paradigma protestante que es cristocéntrico, muestra mucho la libertad y la gracia de Dios, como aunque el ser humano comete errores, está un Dios presente que va caminando, que le perdona y que lo capacita para actuar de nuevo. Este modelo, este paradigma, tiene algunas debilidades, porque pierde la dimensión social de la vida. Y también cuando se enfoca solamente en los mandatos y en las reglas, perdiendo su dimensión histórica. Este modelo también tiene algunas fortalezas, porque se centra en la gracia, en la libertad. Implica una ética flexible que responde a situaciones concretas. ¿Cómo responde una mujer
ante la responsabilidad de educar a sus hijos en este tiempo? ¿Cómo responde una mujer por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? Esta respuesta del ser humano es dinámica, es flexible, porque son situaciones concretas a las cuales se va enfrentando. La voluntad de Dios no es estática. La voluntad de Dios no está fuera de la historia. La voluntad de Dios ahora la podemos percibir. Está de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Y además esta voluntad de Dios, que no es estática, que no se queda estancada en una época, es siempre novedosa en cada circunstancia de la vida. Es siempre nueva. En el paradigma protestante, que es cristocéntrico, donde tiene como tema fundamental la ley de Cristo, la acción de Cristo, la gracia, la libertad. Este modelo responde a la actualidad, nos habla de esa voluntad de Dios que también es dinámica, que es que va siendo nueva en cada tiempo y en cada circunstancia, de acuerdo a la vida. Bueno, eso es en el paradigma protestante. Respecto al catolicismo, la ley natural es lo que define el paradigma católico, la ley natural. En el paradigma protestante es la ley de Cristo y en el paradigma católico la ley natural. Se le llama ley natural o derecho natural. Juan Pablo II, un líder, un jerarca de la Iglesia Católica, escribió: la ley moral proviene de Dios, esa ley natural, y en él tiene siempre su origen, en virtud de la ley natural que deriva de la sabiduría divina. La ley moral proviene de Dios, y en él tiene siempre su origen, en virtud de la razón natural que deriva de la sabiduría divina. La ley moral es, al mismo tiempo, la ley propia del hombre. Estoy aquí leyendo lo que escribió Juan Pablo II, un líder de la Iglesia Católica. La ley moral proviene de Dios, al mismo tiempo es la ley propia del hombre. En este contexto, como expresión humana de la ley de Dios, se sitúa la ley natural. Está Dios, una ley moral que proviene de Él, que tiene su origen en Dios, que se deriva de la sabiduría humana. Esa ley moral es también la ley propia del hombre. Y aquí es donde se sitúa esa ley natural. La fuerza de la ley reside en su autoridad de imponer unos deberes, otorgar unos derechos y sancionar ciertos comportamientos. Esa es la ley moral que procede de Dios dentro del paradigma católico, que cuando llega al ser humano se convierte en la ley natural que debe regir la conducta del ser humano, donde tiene que cumplir deberes, derechos y debe tener ciertos comportamientos. La ley natural, que es el centro del paradigma católico, postula que Dios, en el origen de la creación,
estableció un orden correcto como fuente y criterio de toda la relación y de toda la actuación de los seres humanos. Eso es lo que dice la ley natural dentro del paradigma católico, que Dios, desde el principio, estableció ese orden, un orden con normas, con principios, donde era la fuente, el criterio para normar todas las relaciones y el trato entre las personas. Eso es lo que dice la ley natural, que fue puesta desde el principio. Esta ley natural fue antes del esfuerzo humano. Como principio, la ley natural que gobierna el universo es eterna y es universal. Esa ley natural es antes del esfuerzo humano, porque esa ley natural, que es la que Dios establece como fuente y criterio para las relaciones entre las personas, esa ley natural es la que ya estaba de alguna manera gobernando, rigiendo al universo. Y esa ley natural es eterna y es universal. Entonces, vemos aquí cómo hay un paradigma protestante y un paradigma católico. El paradigma protestante es cristocéntrico. Señala que el ser humano está caído, está en pecado, y solamente a través de la gracia, de la presencia de Jesús, el hombre puede estar en la presencia de Dios. Solamente a través de Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es el único medio por el cual el ser humano se acerca a Dios. Esto es lo que postula el paradigma cristocéntrico. Y el paradigma católico habla de la ley natural. Esa ley natural que fue establecida por Dios desde la creación para que el ser humano pudiera relacionarse con las demás personas. Esa ley natural que está antes del esfuerzo humano, antes, porque esa ley natural ya estaba era la que ordenaba la creación, los astros, etcétera, todo lo que el Señor había creado antes del ser humano. Entonces, vemos el paradigma protestante, cristocéntrico, y el paradigma católico, ley natural. La ley natural tiene también debilidades y fortalezas. Las críticas al paradigma de la ley natural son muchas. Se menciona que es un marco ético que está establecido en leyes inmutables anteriores. Recordemos que, según el paradigma católico, Dios establece esa ley natural para que el hombre pueda relacionarse. Pero esa ley natural ya estaba desde antes. Son leyes inmutables, universales, anteriores. Entonces, una crítica que se hace a esta ley natural es que esas leyes están desligadas de la acción humana. Están desligadas porque ya estaban desde antes. Tiene énfasis en los deberes y en las obligaciones. Y tiene un énfasis inherentemente conservador. Tiende a confundir arreglos históricos y culturales con las leyes inmutables. Y de esta manera sacraliza
Sacraliza prácticas culturales como la voluntad de Dios. Sacralizar quiere decir que convierte en santas las prácticas culturales como voluntad de Dios. O sea que naturaliza la cultura. Esas leyes naturales muchas veces son abstractas, fuera de la realidad, no pertenecen a por ejemplo, a este tiempo, no refleja tampoco situaciones reales. Esta ley natural es estática e inflexible. Esas son algunas de las debilidades de el paradigma católico basado en esa ley natural. También tiene fortalezas, la ley natural. Resalta la potencialidad humana para la transformación y ubica la ética en el acto creativo primordial de Dios como una fuerza motivadora de todo lo moral. Esta ley natural ofrece criterios para la unidad de la humanidad a pesar de sus diferencias culturales. Une la iglesia y el mundo. Hace un tiempo estaba yo visitando a una amiga y le estaba hablando del evangelio y como ella sabía que la iglesia cristiana es diferente a la católica, ella le preguntaba al sacerdote cuáles eran, vamos, las cosas malas que había en la iglesia protestante, en la iglesia cristiana. Y miren lo que le decía el sacerdote. Dice, mire, en la iglesia protestante, en la iglesia evangélica, la salvación es individual, es individual. Cada quien se va a salvar. Dice, en la iglesia católica, la salvación es, ¿cómo dice, la iglesia está luchando para salvarse. Tenemos una iglesia triunfante, una iglesia gloriosa, tenemos una iglesia penitente, pero es toda la iglesia porque buscamos, no es individual, como los protestantes. Aquí buscamos una salvación colectiva. Y lo que estaba viendo aquí como uno de las fortalezas del paradigma católico es que resalta la potencialidad humana para la transformación, ubica la ética en el acto creativo primordial de Dios como una fuerza motivadora, ofrece criterios para la unidad de la humanidad. Aunque haya diferencias culturales, une la iglesia, la une el mundo, se hace como un cuerpo, se hace como un cuerpo. Entonces, esas son algunas de sus fortalezas. Podríamos resaltar como aspectos importantes de este capítulo 5, que la ética es el puente que une la teología constructiva y la teología pastoral. La teología constructiva busca modos de hablar de Dios y formas para articular la fe de manera comprensible. Construye esa teología posturas teológicas adecuadas para los tiempos actuales.
esa teología constructiva es la que muestra cómo hablar de Dios, pero cómo hablar de Dios de una manera comprensible, de una manera que pueda transformar al creyente en este tiempo actual. Esa es la teología constructiva. La ética es el puente entre esa teología constructiva y la teología pastoral. Y la teología pastoral explora las implicaciones prácticas de la teología para el ministerio y la vida cristiana. Explora todas esas formas de la teología para el ministerio y la vida cristiana. Por ejemplo, palabras como transformadora, vida cristiana, indican la centralidad de esa ética. Sin ella, la teología entonces no es transformadora ni tiene implicaciones prácticas pastorales. Esa teología pastoral es la que va acompañando al creyente en sus luchas, en sus pruebas. Es una teología de acompañamiento. Entonces, la ética es el puente entre esa teología constructiva que nos va dando esas formas de hablar de Dios, cómo podemos acercarnos, cómo Dios se acerca a nosotros, esa teología constructiva, y la teología pastoral es cómo nosotros nos acercamos a Dios. Nos va acompañando en ese camino. Sin ética, entonces la teología no es transformadora, ni tiene implicaciones prácticas pastorales. Tampoco sirve como orientadora de la vida cristiana. Por eso es importante la ética dentro de la teología. Porque esa ética nos va orientando en nuestra vida como creyentes. Nos va diciendo qué es y cómo le vamos a hacer. La fe demanda su práctica. Es todo un estilo de vida. La ortodoxia implica la ortopraxia. La ortodoxia es el dogma correcto, la forma de creer correcta, la ortodoxia, y la ortopraxia es la fe en acción. Ortopraxia. La fe en acción, la práctica correcta. ¿Cuáles son las implicaciones pastorales de la ética? ¿Cómo nos sirve ahora una ética con una teología pastoral para nuestro tiempo? ¿Cómo encontrar a través de esa ética teológica un acompañamiento para seguir creyendo, confiando y avanzando? ¿Cómo hacerlo parte de nuestra vida diaria? Vamos a dar 15 minutos de receso y nos vemos a la 1:40, en 15 minutos, 1:48 más o menos. No, perdón, soy tiempo de México. En 15 minutos nos vemos. Me confundo con los horarios, disculpen. Ok, gracias, hermana.